profesor Sí. Piña, ¿qué diría usted del Spanglish? Porque tengo entendido que los filólogos y todos los que estudian el idioma, por lo que se preocupan es por qué cambia, no cómo cambia. Adelante. Bueno, no sé si yo le podría hacer alguna pregunta al profesor Sí. Estabas. Es decir, yo le preguntaría, por ejemplo, si en todo lo que nos acaba de contar ahora, él ha utilizado el Spanglish. Yo utilizo el Spanglish continuamente. Soy un amante del idioma español, soy un apasionado del Quijote, de Lope, de Quevedo y de Góngora. Soy un apasionado igualmente de Melville y de Henry James, pero utilizo el Spanglish diariamente porque vivo en la coyuntura del español y del inglés a diario. Trato de mantenerme trilingüe, es decir, hablar el español, hablar el inglés y hablar el Spanglish, y saber en qué universos cada uno de ellos es más productivo y más benéfico, más práctico. O sea que tú utilizarías el Spanglish según el estadio o el estamento social en que te encuentres en ese momento. No, no necesariamente, sino que en una misma experiencia diaria, digamos, puedo pasar del español, como lo estoy haciendo ahora, a una llamada telefónica que será en inglés. Y si camino por la calle y me encuentro con un estudiante que no habla uno ni otro, pero que se comunica en Spanglish, en lugar de hacerlo sentir mal que está utilizando un idioma bastardo, utilizo ese Spanglish porque también lo hablo diariamente con mis hijos. Perdona, pero es que eso no es Spanglish. Es decir, si tú utilizas el español y utilizas el inglés porque la persona, o porque son dos personas distintas, o porque la persona entiende un idioma mejor que el otro, para mí eso no es Spanglish. Para mí el Spanglish es fundamentalmente un fenómeno, efectivamente, un fenómeno lingüístico. No se trata de condenar, aquí no condenamos a nadie, la academia no condena a nadie. Es decir, todavía hay personas, ¿no?, que tienen una idea de la academia como si fuera una especie de policía, digamos, del idioma. No es así en absoluto. Efectivamente, los diccionarios no reflejan la realidad. Hay muchísimos términos, hay cientos y cientos de términos del inglés, ¿no?, que pasan continuamente y que se aprueban por la misma Real Academia Española, por la Asociación de Academias de la Lengua. Es decir, que la academia no está en contra, digamos, del Spanglish. La academia lo que piensa siempre es que la persona sea realmente bilingüe, o sea, que hable un español correcto y hable un inglés correcto. Y eso, por supuesto... Entonces, ¿qué se asume? Que el Spanglish no es correcto ni de uno ni del otro. El Spanglish lo suelen utilizar personas que normalmente tienen un nivel de educación bastante bajo. Vamos a decir las cosas como, por lo menos como yo creo que son, ¿verdad? Esa es una actitud elitista y aristocrática. Hay gente que de clase media y de clase alta que utiliza el Spanglish continuamente. Tú no lo has usado. Canales de televisión, en la radio se pero, escucha Ilan, el Spanglish, Ilan, y no porque la gente Ilan, sea analfabeta, Ilan, sino porque es la no manera lo has de usado. comunicarse. Si tú es un defiendes el mestizaje Spanglish cultural que refleja esa coyuntura en la que vivimos diariamente. Ilan, si yo llego aquí a este programa y empiezo a hablar de Marqueta y de Rufo y tal, ¿cómo crees tú que me van a interpretar? Porque, Gerardo, este programa está en español, pero si tú y yo somos invitados a un programa en Spanglish y hablas de Marqueta o de Rufo, lo harás muy bien y también yo. A un programa de Spanglish, ¿no? Tendría que aprenderlo, no podría. Oh, hay programas de Spanglish en televisión y en la radio en California, en Nueva York. Hay novelas en Spanglish, hay películas en Spanglish. Y normalmente el novelista que escribe esas novelas digamos en Spanglish, o el poeta, ¿no?, habla perfectamente el inglés y perfectamente el español. Es una forma a mi modo de ver, es una forma de cerrarse, un mundo muy cerrado. ¿Por qué no utilizar una lengua universal? Pero hay un pueblo joven que está utilizando el Spanglish, porque a mí me decían, si tú vas al West Coast, y lo he dicho aquí varias veces, tienes que usar español revuelto, porque si no, no te van a entender. Hay influencia, probablemente, desde el punto de vista léxico, como hemos dicho, hay palabras, yo las uso, por supuesto, puedo pasar de un idioma a otro, eso no es ningún problema, soy consciente, soy profesor, a veces yo mismo me autotraduzco al inglés, porque pienso que a lo mejor el estudiante no me entiende, pero ¿por qué? Porque domino las dos lenguas. El problema con el Spanglish es que una de las lenguas normalmente no llega a ser realmente dominada. Ese es el gran problema. ¿Y cuál sería la trascendencia de este problema? Bueno, yo no creo que sea tampoco un problema, ya digo que no tiene nada que ver, desde mi punto de vista, no tiene nada que ver tanto con la lengua, sino con la educación. Esto va a depender de que simplemente el hispano en general, eso se lo ha estudiado ya Moncada, por ejemplo, en un libro muy importante sobre los hispanos en Estados Unidos, va a depender del acceso a la educación superior. Se dé cuenta de que hay un español muy rico, hay un español, ¿no?, en fin, con una tradición literaria extraordinaria, lo mismo que en inglés.
Entonces yo creo que lo que pretendemos todos los que amamos realmente la lengua, tanto el español como el inglés, y es que se llegue a hablar de una manera rica, de una manera válida, que nos entendamos todos en el fondo, porque yo realmente lo que quiero es tener la posibilidad de hablar y de comprender a 40, 50 o 200 o 300 millones de personas. Realmente prefiero eso que verme limitado, ¿no? Porque a lo mejor la persona no me entiende o porque yo no conozco esa forma de hablar, ¿no? Con 2.000 o 3.000, 4.000 personas. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar este diálogo que yo creo que es sumamente interesante y le preguntamos a ustedes, señores, en el público, ¿qué creen del Spanglish? ¿Qué creen del futuro del idioma español en los Estados Unidos? 1-800-964-4486. ¿Cómo defenderse? A cualquier parte del mundo que vayan, los idiomas más importantes son el inglés y el español.